Hola chicos, hoy vamos a ver el diseño de compensadores de atraso basado en la respuesta en frecuencia. La idea general de la compensación de atraso de frecuencia se basa en lo siguiente. Habíamos visto para el compensador de adelanto que lo que tratábamos de aprovechar era la contribución angular positiva del compensador, y si queríamos mejorar el margen de fase, lo que hacíamos era agregar esa contribución angular en este punto donde tenemos la frecuencia de cruce de ganancia, de manera que la fase aquí sea mayor, lo cual incrementa nuestro margen de fase del sistema. Ese era el proceso para un compensador de adelanto en frecuencia. Otra forma de mejorar el margen de fase es justamente interactuando más con la curva de magnitud. En el caso de los compensadores de atraso, es eso lo que se aprovecha, la atenuación a altas frecuencias, sin utilizar en realidad lo que es el retraso de fase que eh, suma el compensador. En este caso, fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un margen de fase determinado y yo lo quiero mejorar? Supongamos que lo quiero incrementar en 10 grados. Si nos fijamos en esta curva, si mi frecuencia de cruce de ganancia fuera en este punto, por ejemplo, yo tendría un incremento en el margen de fase. Entonces, una forma de incrementar el margen de fase sería, por ejemplo, no afectar a la parte de baja frecuencia y atenuar la magnitud en alta frecuencia, de manera que cambie el corte y en lugar de cortar en este punto anterior, que ahora la curva se atenúe y pase, por ejemplo, por este punto. Entonces, mi margen de fase sería medido aquí, con lo cual obtendría el incremento deseado en el margen de fase, ¿sí? Esa es la idea de los compensadores de atraso. Atenuar la curva de magnitud a alta frecuencia para cambiar la frecuencia de corte de ganancia, de cruce de ganancia, perdón, que corte antes, y de esa manera incrementar el margen de fase del sistema general. Bien, ya vista la idea, entonces pasemos al diseño de compensadores de atraso basado en la respuesta en frecuencia. Como mencioné, en un compensador de atraso se busca proporcionar una atenuación en el rango de alta frecuencia a fin de aportar un margen de fase suficiente al sistema. La forma general del compensador es la que vemos en pantalla, donde tenemos el compensador, que es una ganancia K, S más un 0 dividido S más un polo, ¿sí? Determinado por 1 sobre tau y 1 sobre beta tau, que también lo podemos escribir sacando factor común tau y beta tau como Kc por beta por tau S más 1 sobre beta tau S más 1, con beta mayor a 1, a diferencia del caso de adelanto donde esta constante estaba entre 0 y 1. Analizaremos un poco el comportamiento de la parte justamente de atraso de la función de transferencia que acabamos de escribir. Si analizamos el diagrama de Bode de esa porción de la función de transferencia, vemos que a baja frecuencia, reemplazando S por 0, tenemos que la amplitud es 1, es decir, 0 decibeles. Esa sería la asíntota a baja frecuencia. Luego aparece en 1 sobre beta tau el polo, entonces bajamos con una pendiente de menos 20 dB, y en 1 sobre tau aparece el 0, entonces esto vuelve a ser constante porque agrega una pendiente de más 20. Menos 20 más 20, 0. Entonces tengo una recta y vemos que cuando S tiende a infinito, justamente la magnitud de esta recta es 1 sobre beta, es decir, menos 20 logaritmo de beta, ¿sí? Entonces esa es la atenuación que tiene este compensador a alta frecuencia. Vemos que a baja frecuencia no afecta, la amplitud es 0, luego tiene una zona donde va decrementando y finalmente en el infinito atenúa todas las altas frecuencias por un factor de beta, es decir, menos 20 logaritmo de beta. En cuanto a la fase, vemos que tiene la característica de atraso, empieza en 0 grados, luego va disminuyendo y llega finalmente a 0 grados nuevamente. Es decir,
Si nosotros queremos aprovechar esta característica de atenuación y que no tenga efecto en la contribución angular, o sea, la fase que introduce este sistema, es suficiente con ubicar esta zona de variaciones lo suficientemente cerca de 0 o de las frecuencias bajas, ¿sí? Lo más cerca posible del 0. Entonces, podríamos decir que a partir de aquí o de aquí ya tenemos una atenuación deseada y la contribución en ángulo es despreciable, o sea que aproximándose asintóticamente a 0, ¿sí? No va a ser 0, pero va a ser muy cercana a 0 y sería como no afectar la curva de fase a partir de estos puntos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un sistema dado por estas curvas de Bode, ¿sí? Aquí tenemos la curva de magnitud y aquí tenemos la curva de fase. Entonces, si yo analizo mi frecuencia de mi cruce de ganancia, vemos que ahí tengo una fase de aproximadamente menos 193 grados, lo que significa que tengo un margen de fase negativo de menos 13 grados. Lo que significa, en términos de control, que este sistema de hecho es inestable. Supongamos ahora que yo quiero mejorar, utilizando esta atenuación de los compensadores de atraso, la respuesta de este sistema y quiero obtener un margen, digamos, de 40 grados. ¿Qué significa eso? Que yo necesito ver dónde mi ángulo, mi contribución angular es de menos 140 grados, ¿sí? Porque menos 140 le faltan 40 grados de atraso para llegar a menos 180. Eso me da un margen de fase de 40 grados. Entonces, este punto, si mi curva de magnitud corta a 0 decibeles en este punto, esta sería mi nueva frecuencia de cruce de ganancia y este sería mi nuevo margen de fase. Entonces lo que yo tengo que hacer es diseñar un compensador que lo que haga es que esto, en vez de tener 16 decibeles en este punto, aquí tenga 0, es decir, que le reste 16 decibeles en este punto y que no afecte la contribución, la curva de fase en esta zona. Es decir, si el compensador tiene un ángulo en esta zona y aquí vuelve a ser 0, entonces me serviría porque se modificaría en esta zona la fase, pero aquí sería la misma. Entonces, atenuando esto, 16 decibeles en este punto, yo obtendría mi margen de fase deseado. Y esa es la esencia del diseño de compensadores de atraso. Entonces, si analizamos, esta es nuestra curva original, que habíamos dicho que en la magnitud tenemos en 0,63, tenemos 16 decibeles. Recordar que 0,63 era la frecuencia en la cual yo tenía una fase de menos 140 grados, la que me da el margen de fase de 40 grados deseado. Entonces, en esa misma frecuencia, yo tengo que asegurar que mi compensador contribuya con menos 16 decibeles. Fíjense aquí en 0,63 tengo menos 16 decibeles. Entonces, las curvas, como los sistemas están conectados en serie, se sumarían y sería en este punto más 16 menos 16 me daría 0 en mi sistema con el compensador. Fíjense ahora mi frecuencia de cruce de ganancia nuevo estaría ubicado en el punto de frecuencia 0,63 donde mi fase es de menos 140 y así logro el objetivo de tener un margen de fase de 40 grados. Bien, dicho esto, vamos a analizar el proceso de diseño de compensadores de atraso basado en la respuesta en frecuencia. Siempre tener en cuenta que nuestro sistema de control va a ser un sistema de control en serie donde aquí introduciríamos nuestro compensador de atraso en frecuencia. El primer paso es para el sistema de control, así propuesto, suponer que el compensador tiene la forma GCDS igual a KC beta tau S más 1, beta tau S más 1 en el denominador y a KC por beta denominarle K mayúscula, como una constante. Y determinar así G1, que es K por G de J omega, y hallar el valor de la ganancia K que satisfaga el requisito sobre la constante de error estática, similar a lo que hicimos en los compensadores de adelanto. Determinar cuál es el valor de K que satisface
la constante de error de posición, velocidad o aceleración, dependiendo de cuál es el requisito que quiero cumplir. Entonces el paso 2 consiste en determinar la frecuencia en la cual el ángulo de fase de la función de transferencia de lazo abierto G1, ¿sí? Nuestra función ya modificada con la ganancia que va a introducir el compensador a baja frecuencia, sea igual a menos 180 más el margen de fase que queremos más un factor de corrección, dado que, como vimos, la contribución, la fase del compensador no es estrictamente cero, sino que tiene una pequeña variación. Entonces hay que introducir un factor de corrección entre 5 a 12 grados, que va a depender de qué tan exacta necesitamos el valor del margen de fase finalmente. Entonces, esto lo podemos hacer, por ejemplo, si queremos un margen de fase de 35 grados para un sistema determinado, tenemos que calcular el punto donde la fase de G1 sea igual a menos 180 más 35 más el factor de corrección de 5 grados menos 140. Es decir, hay que buscar la frecuencia, que va a ser nuestra nueva frecuencia de corte de ganancia, frecuencia de cruce de ganancia nueva, perdón, sería el punto donde la fase de G1 se hace igual a menos 140 grados. Vamos a nuestro gráfico de Bode, aquí tenemos la magnitud, aquí tenemos la fase, entonces determinamos, vamos recorriendo hasta obtener el punto donde la fase es de menos 140 grados. Una vez que tengo la fase de menos 140 grados, 0,63 en este caso, ese sería el valor de mi nueva frecuencia de cruce de ganancia. Una vez obtenida la frecuencia de cruce de ganancia nueva, ubicamos el cero del compensador entre una octava y una década por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia. En general, utilizaríamos la fórmula que el cero del compensador tiene que estar una décima por debajo de la nueva frecuencia de cruce de ganancia. ¿Sí? Entonces con eso obtenemos el cero del compensador. Una vez que tenemos el cero, pasamos a determinar beta de tal manera a que la atenuación introducida ocasione que la curva de ganancia corte 0 decibeles en la nueva frecuencia que queremos que sea la frecuencia de cruce de ganancia. Es decir, utilizando esta ecuación, que 20 logaritmo de G1 en esa frecuencia es básicamente sea igual a 20 logaritmo de beta. O lo que tenemos que ver es que beta sea igual a el módulo de la función G1 en la frecuencia de cruce de ganancia nueva. Porque recuerden que la amplitud de ahí es la inversa justamente de beta va a ser en el infinito 1 sobre beta. Y si esto fuera beta igual a beta, entonces sería igual a 1, que es 0 decibeles. ¿Sí? Entonces así se determina el valor de beta, para determinar qué atenuación necesitamos para que la curva corte ahora en esa frecuencia de cruce de ganancia nueva. Así podemos determinar en el paso 5 ya el polo del compensador como el 0 sobre beta. Luego pasamos a determinar la ganancia del compensador. Habíamos definido Kc por beta como K, entonces a partir de K y beta podemos determinar Kc. Y con eso finalmente tenemos diseñado nuestro compensador con Kc, su cero y su polo. Y pasamos a verificar si se cumplen los requerimientos de Bode para el sistema. Pues partimos de que necesitamos un margen de fase determinado. Para eso tenemos tres opciones en MATLAB. Podemos usar el Bode de GC por G, que es nuestro sistema ya el lazo abierto de nuestro sistema compensado. El Mergem GC por G, que a diferencia del Bode, lo que esta nos agrega es que nos indica el margen de fase y margen de ganancia del sistema. O el comando OrMergem, que básicamente, a diferencia de estos dos, no nos provee de un gráfico, sino que directamente nos provee en línea de comandos los valores de las frecuencias de cruce y los márgenes de fase y ganancia del sistema. Bien chicos, espero que les haya sido de utilidad esta clase referente al diseño de compensadores de atraso basado en la respuesta en frecuencia. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Chao.